Buenos días, mi nombre es Guillermo Enríquez Coronel, soy médico neurólogo y en esta ocasión aquí desde la Sagrada Familia Mexicana, clínica, hospital, vamos a transmitir el tema tan interesante que es trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Cuando hablamos de algo o de alguien, por ejemplo, un coche BMW, eh, tenemos que hablar de sus interiores, sus exteriores, su medio ambiente, y podemos decir que es un excelente coche. Y ustedes me dirán qué tiene que ver el BMW con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, pues que el coche BMW es un coche excelente para países como Europa. ¿Por qué para Europa? Porque como ustedes pueden ver es un coche bajo, no hay topes, no hay baches como aquí en nuestra Puebla, que en cada calle no hay baches, sino hay cráteres en donde se lastima el coche a veces de por vida. Y cuando llueve, no se va el agua hacia la alcantarilla, sale agua aquí en Puebla. O sea, vivimos unas condiciones terribles gracias a la mala organización, al gobierno que no funciona a nivel municipal. Eso es lo que sucede en Puebla, es nuestra realidad. Entonces, hablar del coche BMW, un excelente coche, es excelente, pero para países como Europa. Bueno, entonces, al hablar de TDA, tenemos que hablar del ambiente familiar de este niño, de este adulto. Tenemos que hablar de su funcionamiento cerebral y tenemos que hablar de su ambiente, porque es imposible aislarlo, ¿no? Entonces, la definición sería, ¿qué es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad? ¿Quién debe tratar al paciente? ¿El psiquiatra o el neurólogo? ¿El TDA se hereda? Es una pregunta. ¿Y cuál es la neurobiología del trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Y si es solo o se asocia a muchas patologías o algunas. ¿Quién y cómo se hace un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Y luego, ¿en qué consiste el tratamiento? Y ven ustedes, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un síndrome o sea, de la neurología y conductual más común en la niñez y puede continuar en la adolescencia y en la edad adulta. Los síntomas incluyen dificultad que tiene el niño para mantener la atención, a veces hay hiperactividad y, lo más importante, dificultad en el control de la conducta. Su prevalencia es 5% en niños y 2,5% en adultos. Quienes padecen esta enfermedad experimentan diversos tipos de dificultades en el área mental, deficientes logros académicos, ocupacionales, son fácil de caer presa de las drogas y secundario a esto tienen problemas legales, lesiones accidentales, si les dan un vehículo tratan de manejarlo con alta velocidad y tienen pobres condiciones sobre su salud personal. Algo muy importante es que estos niños o estos jóvenes logran tener una paternidad precoz cuando no son vigilados por los padres. Tienen problemas de conducta importantes, son difíciles, tienen gran ansiedad, gran depresión, es frecuentemente presente en ese tipo de pacientes el divorcio y muchas veces el joven se suicida. Para hablar de hiperactividad y déficit de atención, les pasaba un BMW hermoso, precioso, pero es bueno para Europa, no es bueno para México, claro, y hay
otras series de BMW que son altas para las condiciones tan terribles que vivimos aquí en Puebla, en el pavimento que hay cráteres, no hay baches, hay cráteres, hay hundimientos, es difícil manejar sin que no logremos que se dañen las llantas de nuestro vehículo. Bueno, pero si nosotros comparamos a los que nos gustan los perros, ¿qué sería un niño con TDA? Un niño con TDA es esto. Aquí ustedes pueden ver un pastor alemán, que el pastor alemán se utiliza como un perro para todo. Es un perro que obedece, es inteligente, tiene todas las características. Para mí es el mejor perro y que no se necesita más que educarlo un poquito. Pero ¿qué es un Rottweiler? Un Rottweiler es un perro difícil, es un perro que necesita una persona con mucha disciplina hacia el perro. Si no, el perro lo logra hacerle daño a su dueño. Entonces, no cualquiera puede tener un Rottweiler, pero sí cualquiera puede tener un pastor alemán. Hagan de cuenta que el niño con déficit de atención sería hablando en actividades de perros como si tuviéramos un Rottweiler en lugar de un pastor alemán. O sea, es difícil. Recuerden ustedes que en ocasiones solo existe TDA, pero a veces se asocia a epilepsia, a autismo, a discapacidad intelectual, o sea, retraso mental, síndromes neurocutáneos como esclerosis tuberosa, parálisis cerebral infantil, que es un término coloquial para decir que hay diplegia por falla al nacimiento, síndrome de Tourette o tics, trastorno obsesivo compulsivo, problemas auditivos y visuales, a veces el niño nace sin escuchar nada, a veces nace invidente, y aquí interviene otro factor que sucede en México, que son niños de la calle, y frecuentemente se anexa a eso estado ansioso depresivo. ¿Qué es lo que sucede en un niño que tiene déficit de atención con hiperactividad? Sucede que el sistema de neurotransmisores, que es el que va a estar presente, que básicamente son serotonina, noradrenalina y dopamina, va a estar alterado. En estos niños ya se demostró, existe una disminución de la dopamina cerebral. Y esta disminución de la dopamina cerebral va a producir que este niño tenga dificultad en inhibir sus actividades. Esta dopamina cerebral se produce en la parte compacta de la sustancia negra del cerebro, en el mesencéfalo, y tiene circuitos los cuales van hacia el lóbulo frontal, al sistema conductal en sí. Entonces, el sistema eléctrico conductual en donde predomina la dopamina va a estar afectado en el niño con déficit de atención. Frecuentemente el niño se le llama o le dicen la oveja negra. Haga algo o no haga algo, le echan la culpa a este niño como causante de los problemas que hizo en la clase o en algunas otras situaciones. Tenga la culpa o no tenga la culpa, o la responsabilidad. Entonces es la oveja negra. Este déficit de atención en este artículo de la revista New England Journal of Medicine habla acerca de la prevalencia en donde existe en todos los países del mundo y donde los factores que se asocian a su prevalencia son prematurez, herencia, es decir, el papá o la mamá o el abuelo tuvieron déficit de atención y sobre todo asfixia perinatal. Algunos otros mencionan la intoxicación por plomo, que existe en las ciudades como Puebla, México, y también existe la situación cuando la madre ingiere alcohol o ingiere drogas. Este déficit de atención, aunque disminuye, también prevalece en los adultos.
Entonces, no solamente es verdad que un porcentaje mínimo prevalece en los adultos, esto es mucho, muy cierto, también se produce esto. Se han dado casos que a veces el niño ha presentado psicosis durante el tratamiento con estos estimulantes, que son básicamente los que vamos a hablar al final, que es con lo que se trata a estos niños. Algunos han presentado psicosis, ¿no? Esto ocasiona que los niños en la escuela se levanten, estos niños quitan la atención a los otros niños, a la maestra, a los profesores los hacen sacar de quicio, los castigan y nuevamente estos niños se deprimen y responden de una manera agresiva. Muchas personas eh, presentan trastorno por déficit de atención y son los padres y los maestros realmente quienes los diagnostican. Ahora, este déficit de atención también puede coexistir con otro síndrome que se llama bipolaridad. La bipolaridad también se hereda. Entonces es bipolaridad más trastorno por déficit de atención con o sin actividad. Es ahí donde entra el médico psiquiatra, donde examina al niño, donde examina a los padres y donde determina si el niño solamente tiene déficit de atención con o sin hiperactividad o tiene bipolaridad, que consiste en periodos donde el niño se siente con mucha alegría, exagerada alegría, y otros sin causa aparente cae en estado depresivo y es para toda la vida y debe recibir un tratamiento especial. Aquí está alguno de a veces el niño tiene déficit de atención, pero también tiene tics o tiene síndrome Gilles de la Tourette. Entonces, el Gilles de la Tourette o tics frecuentemente coexiste con hiperactividad, déficit de atención y también con trastorno obsesivo compulsivo. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a tratar primero? ¿La hiperactividad? ¿Vamos a tratar el trastorno obsesivo compulsivo? ¿O vamos a tratar el déficit de atención? En este caso, tanto el psiquiatra como el neurólogo deben de ponerse de acuerdo para dar el tratamiento adecuado. Ese es un trastorno que se maneja por ambos, el psiquiatra y el neurólogo. ¿Qué hay de la intoxicación por plomo? Bueno, vivimos en un medio altamente contaminado con plomo y se supone que el plomo se va almacenando y va produciendo tanto en las madres como en el adulto, en los niños, que posiblemente sea una de las causas del déficit de atención. Aquí está en este artículo menciona el uso de la sertralina como un excelente medicamento para el niño que tiene un estado ansioso depresivo coexistente con un estado de déficit de atención con hiperactividad. Ahora bien, ya la doctora Lilian Calderón Garcidueñas, en sus publicaciones, en sus artículos en YouTube, menciona la alta incidencia que existe hoy en día en México, en la Ciudad de México y gran parte de la República Mexicana, del intento de suicidio. Nada más y menos, ayer atendía una joven que ha tratado de suicidarse 3 veces y hay que cuidarla mucho porque posiblemente se logre. El suicidio es altamente prevalente y más se incrementó con el COVID, donde hubo una disruptura, una separación de la conectividad de ser humano con ser humano. O sea que el niño se volvió dependiente de los aparatos celulares y a través de sus conexiones y redes sociales ahora que fui a Aspen, Colorado, la semana pasada, en TikTok salía como algún niño o niña que tenía déficit de atención con hiperactividad. Los demás niños aprendieron esta conducta a hacerla gracias a TikTok. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que los niños ven
a través de las redes sociales. Pero el suicidio es altamente prevalente tanto en adolescentes, porque el adolescente se ve que llega a casa y el papá no está porque es un padre ausente en el mayor de los casos, o el padre está trabajando todo el día, todo el turno de 7 a mañana a las 10 de la noche, y la madre muchas veces, eh, también trabaja, o en ocasiones tiene situaciones sociales y deja cuando hay más economía, cuando hay más dinero, cuando debería de haber más amor y apoyo, pues deja a la servidumbre, a que la servidumbre sea, quien cuide y eduque a los niños. Yo conocía a un profesionista abogado que estudió en Harvard y me decía: "Yo fui cuidado por mi nana". Y todavía la nana lo frecuentaba cuando él estaba ya por ahí de los 50 años, 60 años. Él no decía para nada mamá, sino mi nana. Entonces, esto sucede con aquellas personas que tienen mucho dinero y donde el padre y la madre están ausentes a pesar de que haya dinero. Esto hace que los niños sientan la necesidad de cariño, de comunicación, ¿y quién se lo da? Otro niño, y quizás este otro niño no tenga buenas intenciones y lo invita a ir a los centros donde se expande, donde se da esta droga, y que muchas veces estos centros, los dueños son principalmente de la política mexicana, son los dueños de los antros, les conviene tener esos antros, ellos se dan el permiso y entonces, gracias a ello, estos centros promueven la oportunidad de que este niño o niña o adolescente inicie a probar la droga. ¿Y qué es lo que tiene el niño? Básicamente tiene estado de ansiedad con depresión. Entonces ingiere droga y si este niño además tiene trastorno por hiperactividad con déficit de atención y tiene estado depresivo, ingiere la droga y posteriormente es bastante difícil que deje de ingerir estas drogas. Se ve frecuentemente, lo vemos en los antros, donde recientemente salió en la revista Jornada, hace como 3 meses, se hizo una mega fiesta en Ciudad de México. Acudieron como miles y miles de niños y adolescentes. Obviamente, las autoridades de la Ciudad de México eh, eh, obviamente a cambio de cierto beneficio, permitieron que ocurriera esto. Entonces, al final hubo que eh, asistir ambulancias porque los niños y niñas caían al suelo por la alta temperatura y por la ingesta de drogas. Esto ocurrió. Ustedes pueden ver en el diario de la jornada, yo lo leí, lo que ocurrió en Ciudad de México. Pero ustedes recuerdan que hace 10 años hubo un famoso antro en la Ciudad de México, Divine, donde se quemó, no había salidas y se quemaron bastantes niños en uno de los gobiernos del regente de la Ciudad de- de México. Y esto ocurre en México, o sea, no estamos hablando de otro lugar. ¿Qué es lo que hace este niño que sale drogado? Ustedes recuerdan el caso de BMW que ocurrió en 2025, donde un joven va a un antro, al otro antro, se mueren todos menos él, se ponen 3 personas, chocan, y esto lo vemos los días viernes y los sábados, en las madrugadas, donde pues desde luego otras personas reciben ganancias. Mientras más accidentes haya, pues es mucho mejor porque reciben así ganancias porque el niño se hospitalizó, por el servicio de tránsito tiene que pagar cuotas extras, en fin. Hay una variedad que se llama déficit de atención oposicionista. Significa
que el niño se pone a todo. Y entonces son niños que son corridos de una escuela, de otra, y el papá no entiende que es el problema de déficit de atención con una posición, una situación oposicionista, donde es bastante difícil corregir a estos niños y quizás con la ayuda del psiquiatra se pueda lograr esto. Es un trastorno biológico, es un trastorno cognitivo, un déficit de atención, pero es un trastorno conductual. Y este problema conductual, si no se corrige a tiempo, vienen las consecuencias posteriores. Yo les comentaba en un principio que al ver un BMW, es un coche hermoso, precioso, sí, pero para Europa. Acá en México, digo, porque yo tengo un coche BMW de hace muchos años y precisamente se dañó por su, son de, su sistema es muy bajo, entonces las piedras, los topes que no lo hay en Europa, pues dañan aquí. Entonces no hay que ver al BMW solo como un coche bonito, sino en dónde va a circular. Si es Puebla, es bastante difícil. Estos jóvenes frecuentemente son jóvenes que han encarcelado. Se hizo un estudio en la revista Archivos de Neurología de algunos años y se vio que el 70%, 7 de cada 10 niños que estaban en las cárceles tenían trastorno de déficit de atención con hiperactividad que no fue atendido. Entonces, no hay que echarle la culpa al niño. Frecuentemente alguien decía, que yo recuerdo, decía, es un rebelde sin causa. No, es un rebelde, pero sí tiene causa. Eso decían nuestros abuelos anteriormente. Hoy los jóvenes frecuentemente caen en esto. En México existen niños que viven en cárceles junto con sus madres, principalmente a los 3 años. Estos niños, aunque no han cometido ningún delito, crecen en un entorno penitenciario, lo que puede tener consecuencias negativas para el desarrollo. La legislación permite que las madres mantengan custodia de sus hijos menores de 3 años dentro de las prisiones, pero muchas cárceles carecen de las instalaciones adecuadas para albergar a niños y garantizar su bienestar. Esto es México, por si no lo sabían todos ustedes. Aquí vemos una señora que tiene a su niño, a lo mejor fue embarazada en la cárcel, a lo mejor fue llegando embarazada, culpada, y cuando em, la sobrina y la cuñada de un procurador general de la República estaban en la cárcel, la entrevistó José Cárdenas y le preguntó a la sobrina, oye, ¿y qué sucedió? Bueno, pues me metieron a la cárcel por un delito que no existe. Estuve medio año gracias al fiscal de ese entonces. Dice, pero fue bueno porque conocí mucha gente y esa gente me decía, yo no he cometido ningún delito. Y le decían a esta gente, pues sí, dice, le decía el ministerial, yo te encarcelo porque yo tengo familia y tengo que mantener a mi familia. Y si yo encarcelo a alguien, me dan un bono. Entonces, con ese bono yo mantengo a mi familia. Y tú busca quien te saque. Es nuestra realidad de que no hay justicia en México. Hay leyes y las leyes están obsoletas. Entonces, eso hace que los niños, frecuentemente los papás no tienen idea de que sus hijos ya tienen relaciones sexuales y que en una de esas embarazan a una niña y luego el papá culpa a la mamá culpa al papá, sin darse cuenta que su sexualidad es completamente normal, como lo es en otros países, que tienen sexualidad, pero es una sexualidad con control. Aquí no, aquí simplemente se prohíbe hablar de ese tema y vemos a los niños
con trastornos conductuales, niños precoces, niños que no fueron valorados, atendidos, escuchados por su papá y su mamá. El papá, porque es un hombre ausente, al verse embarazada ella se fue, y la mujer, bueno, pues con necesidades biológicas, encuentra otra pareja. Y entonces, ¿quién cuida a los niños? Pues los abuelos. Y la pregunta es, ¿y los abuelos educan bien a los nietos? ¿Les dan disciplina? Pues sí, pero una minoría porque los abuelos pues ya están grandes y tienen muchas inhibiciones, de muchos problemas médicos, de tal manera que son niños que hacen lo que quieren. Eh, Aquí eh, el tratamiento de la depresión es un trastorno que debe ser a largo plazo. Aquí vemos, por ejemplo, algunas drogas y red urbana y red rural, tanto en la mujer como en el hombre, y vemos que les han dicho, ¿ha ingerido drogas? Sí, red urbana 18%, red rural 11%, drogas médicas, bueno, pues también, drogas ilegales 15% en red urbana y 8% en red rural. Anfetaminas han ingerido, tranquilizantes, marihuana es lo que más se ingiere en red urbana que en red rural, cocaína más en red urbana que en red rural, crack, alucinógenos inhalables como el tiner, ¿no? Hay un libro que lo escribió la doctora Barroso Mogel sobre el efecto del tiner, las anfetaminas y la heroína. Pero yo les decía que del BMW, desde el inicio, que el BMW es un coche muy hermoso, precioso, cualquiera quisiéramos tener un BMW del año, pero en México, respuesta es no. Tenemos otro vehículo, el BMW es un vehículo para Europa, que son países, acabo de regresar yo de Madrid, de Barcelona, y no hay ningún bache, no hay ningún tope, y que aquí en una calle, aquí enfrente de donde estoy hablando, hay 20,000 baches, 20,000 topes, y eso es una condición contra la salud del ser humano. Pero, ¿qué es la salud en México? Esa es una de tantas publicaciones que tomé yo al azar y que muestra que México está entre la pobreza y una interminable crisis de salud. Recuerden ustedes a su presidente que decía, cuando salga yo, o sea, él, afortunadamente ya salió, vamos a tener un nivel de tratamiento médico como Dinamarca. Bueno, pues yo fui a Dinamarca hace 3 años y allí sí hay ese sistema de salud, pero aquí seguimos de mal en peor. Primero fue un sistema, luego fue otro sistema, luego fue otro sistema, luego fue otro sistema, y resulta que en México ningún sistema ha servido. Y yo no digo del último partido político, porque que ha sido el peor, sí, pero también los otros partidos políticos, PAN, PRD, el Niño Verde, vendiendo, pidiendo dinero, y recuerden ustedes esa mujer europea que cayó de un piso alto con el Niño Verde y todos calladitos porque merecen pagar lo que deben. Eso es México, partido tras partido tras partido, no funcionan, no funcionan, no funcionan. Y mientras tanto los mexicanos padecemos, padecemos, padecemos. ¿Qué es lo que empeora a un niño con déficit de atención? Empeora cuando ese niño se divorcia. Para el hombre es muy sencillo, decir yo me voy y se acabó. Y ahí se acabó el problema. Él busca otra pareja el otro día y se acabó. ¿Qué hace la madre? Bueno, algunas se dedican a trabajar y mantener a sus hijos de manera heroica, pero muchas otras no lo hacen. Un porcentaje se dedica a buscar otras parejas. De hecho, se embarazan por la nueva pareja,
entonces ya tienen hijos de varios matrimonios y se dedican a vivir su vida al libertinaje. Y entonces, ¿quién cuida a los niños? Pues básicamente los abuelos. Y yo decía que los abuelos no tienen la capacidad de disciplina ni la obligación de cargar con el tratamiento de los niños. Ahora, yo les decía con el BMW, bueno, el BMW es un excelente coche para Europa, México no. Esos niños se ven inmersos en un medio ambiente hostil donde hay drogas y demos gracias a que no fue el gobierno mexicano que capturó al Chapo Guzmán y que muchos niños quieren ser como el Chapo Guzmán, exitoso en sus redes sociales porque salió en la revista Forbes con mucho dinero. No, no fue México quien capturó al Chapo Guzmán, fue el presidente Trump quien lo capturó, no fue el Mayo Zambada quien capturó no fue el gobierno de México quien capturó al Mayo Zambada, fue el gobierno de Trump. Tenemos que agradecerle. Y no fue García Luna quien lo capturó. Y en la calle los jóvenes no se dan cuenta. Cada mes reclutan los cárteles de la droga sin que los jóvenes quieran. Ellos no quieren. Reclutan jóvenes para meterlos a sus cárteles y les dicen, o matas o te matamos. Entonces, de 300, eso salió en la revista Ciencia, de 300 jóvenes que capturan en la calle, 200 mueren y los meten en hornos crematorios, como recientemente salió en Guadalajara, y 100 perduran hasta que se mueran. Y esto es de nunca acabar. Pero en México, 43% de los niños de edad escolar acude a clase, ¿y el resto qué hace? Bueno, pues no lo sabe ni el papá porque está en Estados Unidos, la mamá, eh, una parte trabaja y tampoco sabe, la abuela pues no tiene la necesidad de educarlos, pero se dedica a ver la televisión. Entonces, ¿quién cuida a estos niños? Bueno, pues dice ahí, tenemos derecho a la educación los niños, sí, pero en México no sucede. Lo que voy a decir en la siguiente diapositiva no le va a gustar al gobierno de México, pero recuerden ustedes que yo no soy periodista, yo soy médico, pero me tengo que enterar de lo que sucede en México y no meter la cabeza en el piso como las avestruces y no saber nada. No, 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 no. ¿Qué es México? O sea, ¿qué es México? Bueno, pues si ustedes saben, Anabel Hernández confirma en esta diapositiva que hay un narcogobierno. Y entonces, si ustedes recuerdan, hace unas semanas encontraron hornos crematorios como los hacía Hitler, pero de vestimentas de personas jóvenes. Aquí están las fotos. Y que el señor secretario de Seguridad seguramente tiene daño cerebral y que todos, no quiero decir su nombre, pero que todos nosotros sabemos quién es, y que tiempo atrás era verdaderamente un delincuente. No digo el nombre, pero estos son los zapatos que encontraron en este sistema que después de Hitler, gracias a las madres buscadoras, encontraron eso. Y la pregunta es, señor presidente de México, que ya no está, ¿usted sabía esto? Yo digo que sí. Ahí sí yo. Mi nombre dice, sí, usted sí lo sabía. Entonces, ¿por qué permitió todo esto? Y entonces el mundo le dice a México, ONU pide a México investigar sobre hornos crematorios. Es verdad que no solo es el ambiente, que uno es el responsable de la educación de sus hijos, lo digo yo por mi hijo. Eso es cierto. O sea, el gobierno no va a educar a mi hijo, sino soy yo. Pero ese hijo está en este ambiente de hornos crematorios y Estados Unidos un alto índice de ingesta de droga. México, no se diga, está llegando a esos índices que son más altos en Estados Unidos. Y yo no digo que no. O sea, hay genética en esto. Sí, 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 hay genética. No, no es el gobierno, solamente es el culpable.
Recordemos la generación del 27. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Jim Morrison, Janis Joplin, todos fueron exitosos cantantes. El mejor guitarrista del mundo de todos los tiempos ha sido Jimi Hendrix, que quitó el lugar a Eric Clapton. Bueno, ellos ingerían drogas, marihuana, cocaína, alcohol, y absolutamente todos se suicidaron a los 27 años. Bueno, pero encontraron un medio ambiente que los llevó a eso, gracias a su estado ansioso depresivo, gracias a su infancia difícil. Cuando Kurt Cobain, que es el que está frente a ustedes del lado derecho, está Amy Winehouse, luego sigue Kurt Cobain, llegó un día a su casa, porque yo tengo una plática que se llama El Grupo del 27, llegó a su casa, tocó la puerta, estaba lloviendo, abrió la madre y le dijo Kurt Cobain a los 18 años: madre, déjame pasar porque está lloviendo y no tengo dónde ir. Le dijo la madre: discúlpame, estoy con mi amante, así es que arréglatelas como puedas. Esa noche Kurt Cobain durmió en un callejón con cartones, y cómo no se va a suicidar si recibió de su madre esa respuesta. Eso sucede en Estados Unidos. Ahí las madres son, pues, con esa libertad de decir: tienes 18 años, pues ya búscale por donde veas. ¿Y cuál es nuestra realidad en México? Y así queremos jóvenes sanos, educados, con aspiraciones, con disciplina, con futuro, igual que Dinamarca, señor AMLO. No, la respuesta es no. Vivimos en la etapa de cristal. Eso no, usted no es responsable. Usted no es responsable de la etapa de cristal, donde los jóvenes hoy por hoy no se les puede tocar, no se les puede disciplinar porque lo acusan a uno de todo. Esa es la época que nos tocó vivir hoy. Jóvenes sin disciplina, sin padre, sin madre. Hagan una encuesta entre su familia, cada uno de los que me están escuchando, y vean cuántos de sus primos, tíos, hermanos, papás, mamás, hijos y nietos tienen mamá y papá. Yo les puedo asegurar, y mándemelo por escrito, de los que ustedes conocen, que menos del 50% el niño o el adolescente, menos del 50% de México, tiene viviendo juntos, en la misma casa, a la mamá y al papá. Entonces, esto va a producir una afectación a este niño con déficit de atención. Vivimos en una época de gobernantes sin escrúpulos. Eso es México. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Hay un artículo en la revista Neurology que dice: ¿es de utilidad el electroencefalograma en trastorno por déficit de atención y con o sin hiperactividad? Es decir, al médico o al psiquiatra le va a decir el electroencefalograma si tiene o no tiene. Respuesta es dice. Los clínicos informan al paciente que sospechan de hiperactividad entre sus familiares y que hay que hacer un estudio de electroencefalografía, donde se observa un ritmo teta beta, y esto, dice, no reemplaza a la evaluación clínica. Y es un riesgo de que podemos tomar un diagnóstico equivocado al haber falsos positivos. Es decir, un electroencefalograma sale lento, rápido, ¿y eso qué? Bueno, sí está indicado cuando el paciente tiene epilepsia, desde luego que está indicado. Entonces, un electroencefalograma es de ayuda cuando el paciente tiene otra patología. ¿La tomografía está indicada? No está indicada. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Hay dos drogas, hay muchas drogas, sustancias, drogas lícitas, no ilícitas, que es la atomoxetina, metilfenidato y otros
y educación a los profesores de escuela. Aquí, en este artículo que salió en la revista New England Journal of Medicine, tratamiento de déficit de atención farmacológico, podemos ver aquí que en primer lugar está las anfetaminas, son estimulantes, entre ellos al metilfenidato, hay otros, pero hay también variedades como dextroanfetamina, también existen otros estimulantes como la atomoxetina y también eh, eh, una situación de terapia conductual, que es lo que hay que dar a estos niños. Y aquí vemos la prevalencia del déficit de atención en diferentes países, cómo está incrementándose el déficit de atención. Acá vemos eh, los medicamentos que se dan tanto en adultos como en niños y vemos que uno de los medicamentos más utilizado e inicialmente un servidor lo utiliza en pequeños niños es la atomoxetina. Entonces la atomoxetina se da el inicio en personas con un máximo de 0.5 miligramos por kilogramo de peso y aumentar cada semana. Si la persona pesa más de 70 kilos, podemos darle 40 miligramos y aumentar cada 2 semanas a 80 miligramos. Educar al paciente, a su familia, para no esperar resultados inmediatos. Pueden pasar de 1 a 2 semanas para el comienzo de la acción y de 3 a 4 para evaluar una respuesta significativa. Si se va a hacer transición de un estimulante atomoxetina a la combinación temporal, puede asegurarse el tratamiento del paciente mientras la atomoxetina puede actuar. Y la atomoxetina no hay que abrir la cápsula. La alimentación con comidas limita sus efectos gastrointestinales, puede haber somnolencia y usar con precaución en pacientes con antecedente de disfunción hepática o cardiovascular. Y no hay inconveniente en teratogenicidad. Ahora, vino a Puebla un amigo mío que trabaja en Cuba en el Instituto de Restauración Neurológica SIREN, que se llama Lázaro Gómez, y él vino a presentar la estimulación magnética transcraneal en niños con hiperactividad y déficit de atención. Y dice, nuestro estudio no dirigió eficacia al trastorno por hiperactividad con déficit de atención con la estimulación magnética transcraneal. Pero hubo un grupo de niños que clínicamente mejoró con excepción de uno. Nuestros resultados preliminares atinan, hay que seguir intentándolo en estos niños y sobre todo con problemas con neurodesarrollo. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, pues las conclusiones eh, son niños con TDA presentan condiciones adversas en su tratamiento en México, dadas las condiciones económicas y de ambiente y de salud, pero se debería darles oportunidad para recibir tratamiento medicamentoso, tanto el psiquiatra como el neurólogo, y no pelearse entre ellos, y cada uno tiene su área, y sobre todo una disciplina férrea. Tanto estos niños, yo les mostraba un pastor alemán, un Rottweiler, son niños que requieren más tratamiento, más disciplina que otro niño que no tiene TDA. Y sobre todo, educar a los profesores
de que no es que el niño quiera, es que el niño no puede. Y sobre todo, recuerden ustedes, ayer atendí a una paciente que me decía, es que mi papá nos golpeaba y a veces sin causa. Entonces, jamás hay que golpear a los niños y hay que tratar de entenderlos, que ellos no tienen estos trastornos de conducta porque ellos quieran, sino porque es un problema biológico. Y recuerden ustedes la definición de salud, que yo me la aprendí cuando iba en primer año de medicina y que todavía la recuerdo. Dice, salud es el completo estado de bienestar mental, físico del cuerpo y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, eso es salud. La pregunta es, ¿en México hay condiciones de salud? Respóndanse ustedes, cada uno de ustedes, como bien tengan a bien. Y muchas gracias por su atención.